Hoy vamos a seguir en la serie del camino hacia la cruz. Vamos a estar leyendo de las Escrituras en el libro de Juan primero, capítulo 1 y versículo 1. También de primero de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Y en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 13 y 14. Y en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 y versículo 7. También del libro de Lucas, capítulo 2, versículo 17. En el mismo libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 14. Y para terminar, en el libro de San Marcos, capítulo 1 y versículo 11. Y para empezar en eso, vamos a estar, voy a traer un intro donde nos va a explicar más o menos qué es lo que vamos a estar hablando de hoy, que pretende a esto. Quizás de alguno de ustedes pueden tener a alguien, a una persona que quiere compartir algo muy importante con ustedes, pero quizás por nuestro quehacer, que estemos ocupados, que quizás no podemos mirar el retrato grande a lo que esta persona nos está compartiendo con nosotros, que quizás nosotros podemos pedir el retrato grande, o dame qué pretende todo esto. Queremos ver lo que es el final de este retrato, pero la persona que está compartiendo quiere decir que para esa persona, para compartir con uno, es muy importante los detalles, las cosas pequeñas de que puede traer esa historia de lo que quiere compartir con nosotros. Y quizás al escuchar hasta el final todos los detalles, que quizás podemos comprender que qué tan importante eran esos pequeños detalles. La historia completa de Jesús es de que Él nos ama a ti y a mí, y todos somos pecadores, y sin Cristo todos estamos muertos por una eternidad. Sin Cristo consideramos el camino hacia la cruz. Debemos considerar el retrato grande. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue algo que fue último pensado por la parte de Dios. Al contrario, es más, es verdad. Este es el plan de Dios para nuestra vida, que todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. El salmista nos recuerda que nacimos muertos en nuestros pecados. Y Pablo nos dice que estamos destinados a morir y ir a una eternidad sin Cristo, porque todos estamos en Adán. En el libro de primero de Corintios 15, 22 nos habla aquí porque, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Nos está diciendo que aquí, que porque hemos nacido por naturaleza en el pecado, porque Adán pecó, naciendo nosotros, saliendo del vientre de nuestra madre, somos pecadores por la naturaleza por parte de Adán. Pero porque Jesús, en Adán moremos, si no tenemos a nuestro Salvador, vamos a morir y vamos a pasar una eternidad muertos. Pero todos viven en Cristo y todos serán vivificados. Quiere decir que todo aquel, por medio de Cristo, todos vamos a vivir al pasar esta vida. Amén. El segundo viene siendo, más bien no me quiero adelantar aquí. Vamos a estar leyendo porque Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de Dios y ellos fueron echados del jardín de Edén. Él fue apartado de la presencia de Dios. Vamos a considerar el retrato grande al viajar hacia el camino hacia la cruz. El tema de hoy viene siendo viajar hacia la cruz. Hoy voy a estar hablando en 5 puntos. Y el primero viene siendo el viaje hacia la cruz. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos está hablando aquí que al empezar, aquí se me contradicción. Capítulo 1 del libro de Juan, versículo 1. Aquí Juan nos está describiendo aquí que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí sí podemos describir aquí donde dice que el Verbo nos está explicando aquí, lo podemos leer de esta manera, decir que en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Todo empezó antes que el mundo empezara. Este es algo muy asombroso. Muchos más, otros, mucho más atrás, al empezar, que Dios siempre era, porque Él siempre es. Esto es duro para comprender porque estamos limitados de tiempo y espacio. Pero Juan nos dice que antes de tiempo, que antes que tiempo empezó, que Dios siempre estaba. Mucha gente usa alguna expresión diciendo
hacía mucho tiempo atrás, pero eso ni siquiera llega cerca describiendo a nuestro Dios eterno. La verdad increíble es que mucho antes podemos hallar el verbo, podemos hallar a Jesús. Él es Jesús. Y no solamente que Jesús estaba con Dios, pero que Jesús era Dios. Lo que esto significa es de que ahora podemos entender cómo es que Dios era en Cristo y está reconciliando el mundo hacia Él. Y Jesús frecuentemente recordaba a sus discípulos que Él era y más Dios. Él siempre les decía a sus discípulos que si me han visto a mí, han visto al Padre. Juan aquí nos acaba de escribir que antes de que el mundo hubiera sido formado, que nuestro Dios ya existía. Jesús ya existía. No fue un pensamiento después pensado. El segundo viene siendo la instauración del sacrificio de Isaac. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 13 y 14. Dice, porque entonces alzó, versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero estaba en un zarzal por sus cuernos, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y el versículo 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Si recuerdan ustedes la historia en Abraham que nos está describiendo aquí, de que Abraham era un hombre que amaba a Dios, alababa a Dios, hablaba con Él. Y que un día el Señor vino y despertó a Abraham y le dice, Abraham, levántate, que hoy te voy a enseñar lo que tengo para ti. Miro aquí a Abraham que él despertó, se levantó, y miro a Abraham y a nuestro Dios caminando a un monte. Y llegar al tope del monte allá, nuestro Dios le dice a Abraham, mira, todo lo que mires, que alcanzas a mirar, eso te daré a ti. Pero no solamente a ti, sino a tus hijos, a tu hijo, y sus hijos de él, y sus hijos, y sus hijos. Una promesa que nuestro Dios le hizo a Abraham. Podemos ver de que Abraham en ese momento allí, su esposa se llamaba Sara. Ella no podía tener criatura. Quiere decir de que ella no podía embarazarse. Sara y Abraham oraron a Dios
y Dios le concedió a ellos un hijo, que lo llamaron Isaac. Y aquí hay demasiado gente que ama esta historia. Y en realidad es un épico encuentro de dos personas avanzadas de edad que querían un hijo propio de ellos. Y aquí hay bastantes lecciones que podemos aprender de sus luchas y especialmente de sus esfuerzos de tomar las cosas en sus propias manos. El pecado nos atrae consecuencias y solo las cosas de Dios son justas y perfectas. Y es más, Dios hizo una promesa a Abraham y Dios nunca rompe sus promesas. ¿Quiénes de ustedes pueden decir que Dios ha rompido una promesa? Si Dios promete algo, Él va a cumplir la promesa. Isaac nació a una pareja avanzada de edad. Lo imposible, y cuando le fue dicho que Abraham tomara su hijo único y que lo fuera a sacrificar, él obedeció. Juan Abraham lo había puesto en el altar. Aquí podemos ver de que nuestro Padre Celestial le hizo una promesa a Abraham y a Sara. Al oír las oraciones de ellos, Él les dio un hijo. Pero un día vino nuestro Dios y despertó de nuevamente a Abraham y le dice: Abraham, levántate. Quiero que tomes a tu hijo Isaac y lo lleves al monte donde yo te diga, y allí quiero que lo sacrifiques. Como estaba diciendo, que Abraham era un hombre que amaba a Dios, alababa a Dios. Pero una cosa que sí Abraham también hacía es que hacía la voluntad de Dios. Así que cuando nuestro Dios vino y le pidió esto a Abraham no cuestionó. Él confió en Dios. Él confió en Dios, que le había dicho a él que fuera y sacrificara a su hijo. Abraham sabía que él tenía su confianza en Dios. Si Dios se lo pedía, él lo iba a hacer. Miro a Abraham que él agarró uno de los burros allí y puso todo lo que fuera necesario para el sacrificio. Isaac iba más dos sirvientes que iban con Abraham. Aquí puedo ver a Isaac que estaba viendo, diciendo: vamos a ir a hacer un sacrificio. ¿En dónde está? ¿En dónde está el cordero? ¿En dónde está lo que vamos a sacrificar? Y me imagino allí que él le dijo a su papá: papá, vamos a ir a un sacrificio. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está él? Abraham le dice: Dios proveerá. Confiado en eso, él iba a hacer la voluntad de Dios. Se fueron y le dijo a los sirvientes allí que se quedaran allí, que él y Isaac iban a hacer por delante. Y ya nuestro Dios le mostró cuál monte iba a ser donde iba a sacrificar a Isaac. Abraham puso todo en orden.
agarró su hijo. Y en ese momento me imagino yo que Isaac realizó de que él iba a hacer el sacrificio. Dios proveerá, decía Abraham, Dios proveerá. En ese momento que dice la escritura que cuando Abraham estaba listo para apuñalar, a sacrificar a su hijo, de que se oyó una gran voz que le dijo a Abraham: Abraham, Abraham, no le traigas daño a tu hijo. He visto que has comprobado que me quieres. Y la historia viene diciendo de que cuando Isaac paró de sacrificar a su hijo, que viendo por el hombro de él, que miró a un carnero que estaba atado allí, se había atorado él, turbado en un zarzero, que Abraham va y toma al carnero y lo sacrifica en vez de su hijo. Abraham tomar su hijo único y que le fuera a sacrificar. Él obedeció cuando Abraham lo había puesto en el altar. Dios intervino, él proveyó el sacrificio perfecto en Jesús. Allí estaba él, Jesús, el perfecto sacrificio para ti y para mí en la cruz. Aquí podemos ver que nos está diciendo la escritura allí de que porque tanto Dios amaba al mundo, que él iba a mandar a su hijo unigénito para que él viniera y diera su vida por cada uno, por ti y por mí. Aquí podemos ver en una ilustración de que Abraham iba a hacer lo mismo, que él tanto amaba a su hijo, que lo iba a sacrificar, lo iba a matar, iba que por medio de su vida de su hijo iba a traer un sacrificio ante nuestro Padre Dios. La escritura nos dice allí que allí estaba un carnero cuando nuestro Dios intervino y paró de que Abraham matara a su hijo. Nuestro gran Dios allí, él puso a un carnero en vez de su hijo Isaac. Nos quiere decir que nuestro Padre mandó a Jesús para que él viniera y él fuera el sacrificio perfecto, que para que él diera su vida por ti, por mí, por todo pecador, el Salvador del mundo que había sido profetizado miles de años antes. Se está viviendo de nuevo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Todo aquel que en él creyera, en Jesús, de que él dio la vida por cada uno, y que cada creyente que en él cree, la promesa de Dios viene siendo de que por medio de eso, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, que él dio su vida, podemos tener vida eterna. Amén. El tercero viene siendo que se había hablado de los profetas. En el libro de Isaías capítulo 55, versículos 6 y el 7, nos describe aquí, nos bien vamos a leer en Isaías versículo 6 nos dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto
que está cercano. El 7, dejé el impío su camino y el hombre incavó sus pensamientos y vuélvese a Jehová, el cual tendrá la misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Aquí los profetas eran hombres llamados de Dios que hablan cosas que venían del corazón de Dios. Es más, hablaban de la verdad de Dios para aquellos que necesitaban oír de Dios. Ellos profecían cosas que habían de acontecer mucho más allá en el futuro. Santos y justamente de Dios, Dios tenía algo para la humanidad. Allá en ese tiempo, los israelitas tenían a Dios en una caja. El ejemplo de hoy, de que ellos tenían que venir al sacerdote para traérselas a Dios. Aquí el profeta Isaías les dijo a ellos que solamente podían hallar a Dios, que no solamente podían hallar a Dios, pero que a Él, Dios uno, podrían aclamarle a Él. Y todo esto fue posible por medio del Señor Cristo Jesús en la cruz. Aquí está diciendo, Isaías empezó a decir de que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy nosotros podemos traer las nuevas y decirle a todo que esté escuchando de que buscar a Jehová hoy, que todavía puede ser hallado, porque se va a llegar en un día en cuando ya este ministerio, estas de ser predicado su palabra de Él, ya no va a estar. Así que decir, buscar a Dios, venir a Dios, y que por medio de Él podemos venir y dejarle todo lo que estábamos haciendo atrás, toda nuestra maldad, dejarlo atrás, porque servimos a un Dios que por su misericordia Él nos puede perdonar, Él nos puede ampliar el camino. Y todo esto fue posible por medio del Señor Cristo Jesús en la cruz. El cuarto fue que fue testificado en el pesebre. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 17. Versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fue testificado en el pesebre. Qué evento maravilloso. Jesucristo nacido en Belén de la Virgen María y fue anunciado como el Salvador del mundo.
de todo lo que pasó alrededor del pesebre, nos apunta a todos y para todo aquel que necesitamos para vivir. Es en este lugar donde miramos a Él, el que vino, porque Dios tanto amó al mundo, que hasta los ángeles no se pudieron detener a alabar a Dios, en decir gloria a Dios en lo altísimo, y en el mundo paz y bienestar a todo hombre. También en el libro capítulo 2 versículo 14 de Lucas, de que este es Jesús, nacido para morir por los pecados del mundo. Esta viene siendo una historia épica que nos está describiendo aquí la Escritura. San Lucas aquí, él describió esto, de que Jesús vino a nacer y nació en Belén. Pero Jesús, su vida no empezó en Belén. Para este mundo era necesario que Él viniera como cualquier persona, y Él vino a Belén, pero Él ya existía antes, mucho antes de que el mundo fuera formado. Aquí podemos ver el principio y el final en Génesis y Revelaciones, donde vino Jesús y nació y creció como cualquiera de nosotros, pero con una cosa diferencia, de que Él no tenía pecado. A la edad de 12 años Él empezó su ministerio, a empezar a ministrar en el templo. A la edad de 30 años Él empezó su ministerio en atraer las nuevas y hablar del cielo celestial del Padre. Él atrajo sus 12 discípulos y les enseñó de que cuando Él ya no estuviera aquí, de que ellos podrían seguir atrayendo las nuevas para todo creyente, para toda persona, y todo en aquel que Él creyera, de que ellos pudieran venir a aceptar a Cristo como su Salvador. Jesús encontró su propósito. Su propósito cuando Él vino a hacer la voluntad del Padre, de que Él iba a venir y a exponer su vida, a morir por toda persona, todo aquel significa que da parte a cualquier persona. Ahí no se está refiriendo de que cierta religión o cierta persona de cierta raza, pero está diciendo que todo aquel que en Él creyera no se perderá, mas tuviera vida eterna. La quinta es bendecido por el Padre. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11 nos lee así: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bendecido por el Padre.
Muchos han dicho o pensado, ¿por qué es que el Señor Jesucristo tomó lugar en el bautizo? Quizás hay bastantes razones. Quizás haya por diseño para enseñar a todos, a todo creyente, lo que debemos de hacer. A todo creyente. Un ejemplo que Jesús dio allí, cuando Él un día que iba a empezar su ministerio, de que Él se fue hacia el río Jordán, donde allí se encontraba Juan el Bautista, predicando y bautizando. Allí en el río Jordán que Jesús venía a ser bautizado. La escritura aquí nos dice que al ser Jesús sometido al agua, quiere decir, nos está diciendo, nos está poniendo un ejemplo de que todos vamos a regresar a la profundidad. Pero cuando Jesús se levantó, que salió del agua, podemos ver un retrato claramente de que cuando Jesús va a resucitar. Aquí la escritura nos dice que cuando Él salió del agua, que los cielos se abrieron y del cielo vino una ave blanca y se postró sobre la cabeza de Jesús, y se oyó una voz donde hablaba nuestro Padre Celestial y que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todo lo que Jesús había hecho, había complacido al Padre. Ya Él se había puesto en un camino que iba a determinar de que de allí entonces Él iba a ponerse donde iba a hacer su camino hacia la cruz. Y es donde estamos hoy, donde podemos venir y junto con Jesús, nuestro Salvador, podemos tomar ese viaje hacia la cruz, porque Jesús murió por ti y por mí. Que cuando Él murió y Él resucitó, como dijo, que al tercer día iba a ser resucitado por las fuerzas, por el poder del Padre Altísimo. Hermanos queridos, quiero decirles, porque nosotros fuimos todo aquel que en Él creímos. De lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Que Él tomó todas nuestras deudas, todos nuestros mal pensares, todos nuestros pecados. Él los llevó a la tumba. Él fue a la tumba. Él fue allá abajo, a ese lugar donde todos vamos a ir. Pero todo aquel que en Él cree, Él fue por nosotros. Y es la promesa de Dios de que todo aquel que en Él creyere no se morirá, no permanecerá, mas tenga vida eterna. Amén, aleluya. Pero una cosa importante pasó allí cuando complació al Padre. Cada uno de nosotros tenemos un destino.
que nuestro Dios ha preparado para cada uno. Pero tristemente que muchos se apartan de Él por estar en el pecado. Pero todos aquellos que hemos escuchado de Él y hemos creído en Él, podemos llegar a ese día donde decimos: ya no queremos más del mundo, ya no quiero más del pecado, ya no quiero más de la droga, más del alcohol, más de lo que sea que se ha envuelto. Y venimos y pedimos perdón a nuestro Dios.